Buenas, bienvenidos otra vez a un episodio más de Trivascular. Hoy nueva vez con mi compañero Farrington, el doctor, aquí con nosotros. Y tenemos una invitada especial en el día de hoy, principalmente en estas festividades donde nos descontrolamos un poquito con esta dieta, aumentamos 10 libras cada uno y así. Tenemos a la gastroenteróloga, la doctora Clarilyn Cáceres Bloise, quien está con nosotros en el día de hoy. Bienvenida, doctora, un placer para nosotros tenerla aquí en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tenerme en cuenta. Señores, hay una descomposición con la comida. Mire, Farito, sí, yo llevo como 5 kilos de más en estos 2 meses. El mes de diciembre trae problemas. ¿Qué diabético se descompensa? Los hipertensos también. El que tiene gastritis. El que tiene gastritis dice que es un chin de vino que no le hace nada, y el otro día un chin de whisky, y el otro día un chin de otra cosa, y nos complicamos. Las enfermedades parasitarias también aumentan muchísimo durante esta temporada. Otro proceso. Otro proceso nuevo, sí. Y entonces en enero. ¿Y cuándo tú vas al médico? No, me duele un chin el estómago. ¿Y qué pasó? No, en enero. No, si voy ahora donde la doctora me va a quitar. Exactamente. Y ese es el tema. Este es el tema de hoy. ¿Cómo vamos a manejar todo esto, doctora, con todos estos pacientes descontrolados, incluyéndome? Sí. Es una situación, por ejemplo, en las consultas de enero, siempre los gastroenterólogos andamos pues bastante atareaditos y con bastante trabajo, justamente porque en estas festividades el exceso, por decirlo de esta manera, es lo que reina. Exceso de consumo de alimentos, exceso de grasa, exceso de alcohol, todo en exceso, pues va desencadenando un grupo de situaciones que a final de cuentas entonces tenemos que enfrentar, y la idea es que evitemos que esos excesos nos lleven a tener entonces que tener una visita ya complicados a la parte de gastroenterología. Doctora, ¿y el puerco asado es malo? No, el puerco asado no es malo. Igual, como le mencionaba, el problema es el exceso. El puerco asado, ¿verdad? Es un alimento, por decirlo de esta manera, horneado. Que los alimentos horneados quizás no son alimentos muy dañinos, pero está en las cantidades, en el consumo tan frecuente de todo lo que tiene que ver con ese tipo de alimento, en el consumo sobre todo de las partes que son más grasas del cerdo asado, que viene entonces el inconveniente. O sea, es un alimento que como tal no es dañino, pero el exceso de la grasa, del consumo de grasa, entonces es el que más tarde nos puede pasar factura. ¿Alguna relación entre grasa y enfermedad arterial? ¿O es muy básica esa pregunta? No, doctor, claro que no. O sea, claro que hay una relación muy importante en todo lo que tiene que ver con la parte de enfermedad vascular y el consumo de grasa, no solamente del cerdo asado, sino de todo lo que tiene que ver con alimentos grasos en exceso, aumento de parámetros de colesterol, de triglicéridos, enfermedad hepática grasa o hígado graso, que es una consecuencia con la que nosotros los gastroenterólogos nos enfrentamos bastante, que a la vez es un riesgo, o sea, el hecho de tener ya esteatosis hepática implica que el paciente pues va a tener un riesgo cardiovascular aumentado, y por ahí continuamos ya con ciertas complicaciones, entre esas enfermedades ateromatosas, infartos, entre otras cosas. Es un tanto difícil con los pacientes, principalmente en esta temporada, porque uno siempre trata de decirle, llevar una dieta balanceada, tener una dieta baja en grasas, porque sí nos choca a nosotros como cardiovasculares, que vemos muchas enfermedades asociadas a la aterosclerosis, es lo que más manejamos nosotros realmente, y que el paciente no lo entiende. Y dice, bueno, ahora en diciembre yo me voy a dar mi gustito, a beberme mi ponche, mi ponche artesanal. Farrington, yo llevo una botella ya que me bebí de ponche y todavía no hemos llegado al 24. Entonces, yo que soy una persona que no sufre de nada, pues sé que muchas cosas pueden alterarse en mi organismo. Exacto. ¿Y qué será en un paciente que es diabético, que es hipertenso, que ha tenido infarto, que ya lleva 2 cateterismos? Ajá. ¿Qué podemos aconsejarle a ese paciente? ¿Qué debe de no hacer durante estas festividades?
sobre todo lo que el paciente tiene es que tratar de mantener sus recomendaciones ya otorgadas por su médico. Obviamente no podemos ser completamente estrictos y pedirle al paciente que en Navidad pues que no haga absolutamente nada, porque todos sabemos que ellos algo van a tratar, van a hacer. O se van a beber el ponche, o se van a tomar una copita de vino, o algo de lo que se supone que no debe hacer de manera normal, el paciente va a realizar. Ahora, lo que se le recomienda al paciente es que, por ejemplo, si es un paciente que ya tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, que es un paciente diabético, durante el día, en vez, por ejemplo, de mantener el exceso durante todo el día, guarde el exceso, si vamos a comer cerdo, si vamos a comer, qué sé yo, pastelón, si nos vamos a tomar una copita de ponche, si vamos a tomar alcohol, que no sea el exceso quizás durante el día completo, sino vamos a guardar lo que tiene que ver para solamente consumir ese tipo de alimentos en un horario específico. Ahora bien, tampoco se les recomienda a ese paciente, que es otra cosa que muchos pacientes realizan, que es hacer un ayuno. Decir, no, yo no voy a comer nada el día entero porque en la noche yo me la voy a empatar todas. Entonces, la idea no es esa. Por ejemplo, la idea sería, en el caso de pacientes ya con este tipo de complicaciones, que traten de durante el día llevar una alimentación lo más saludable posible. Una dieta en la que incluyamos fibra, una dieta en la que incluyamos frutas, en la que incluyamos vegetales. En el caso de las frutas, no tanto en el paciente diabético, pero sí en los demás pacientes. En vez de saltarnos comida, tratar de hacer nuestras alimentaciones en horario adecuado, tener un consumo de agua adecuado y, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con el alcohol, si vamos a tomarnos una copita de alcohol, tratar, por ejemplo, que sea de alcoholes que tienen baja gradación de alcohol, como por ejemplo vinos blancos, secos, espumantes, ese tipo de bebidas alcohólicas que son las que tienen una más baja gradación de alcohol y que son las que a final de cuentas pues van a ser menos dañinas. Por ejemplo, si vamos a comer algún tipo de carne, tratar de que esa carne, en vez de ser algo frito o de ser algo, por ejemplo, con mucha salsa, muchas cremas, tratar de que sea horneado, por ejemplo, pernil horneado, pollo horneado, que son pues alimentos más saludables. Al momento del consumo de, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los arroces, que es algo que en esta fecha todo el mundo se come un morito con el cerdo asado, tratar de disminuir un poquito pues las cantidades, aumentar o tratarse de llevar de lo que tiene que ver con el plato recomendado de la parte de la dieta mediterránea, tratar de porcionar más ensalada, menos arroz. Si vamos a comer, por ejemplo, pastelón, tratar de no consumir arroz, porque ya ahí estamos consumiendo dos carbohidratos al mismo tiempo. Y así sucesivamente, pues es lo más recomendado en esos casos. Es como hacer un balance en nuestro plato, en nuestra cena de proteínas, carbohidratos. Exactamente. Doctora, pero con el alcohol es un tanto difícil con los pacientes, porque al dominicano le gusta su romo, como dicen. Le gusta beberse su romito. Y cada vez que van los pacientes a la consulta, doctora, ¿y yo me puedo tomar una cervecita o dos este fin de semana? ¿Qué le vamos a decir a esos pacientes ahora en diciembre? Una cervecita quizás no, tampoco sería tan perjudicial. ¿Verdad? Y también tenemos que recordarnos que hay cervezas de baja gradación de alcohol. Sí. Entonces, si vamos a tomar una cerveza, vamos a preferir que sea de esas, de las que tienen una baja gradación de alcohol, para que de esa manera también pues podamos disfrutar. También están las cervezas cero alcohol, que básicamente tienen un sabor bastante similar a lo que tiene la cerveza regular, recordando, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, la parte de la cebada, que es muy importante que el exceso, dígase que sea no que sea un six-pack, ni una cajita, que no estamos bebiendo aquí entre la familia, sino que no más de ahí, tal vez sería lo más recomendado. Muy bien. Yo tengo 3 preguntas en una para la doctora. 3 preguntas en una, Juliana. 3 en una. ¿Qué recomendación le damos? Obviamente, con respecto a los alimentos en esta temporada, a un paciente que tenga hígado graso. Básicamente son las mismas recomendaciones que yo les mencioné anteriormente. Alcohol de baja gradación, alimentos no fritos ni con una condimentación muy importante, tratar de que sea bajo quizás en sal y en sopitas, que son básicamente el pan nuestro de cada día. Priorizar todo lo que tiene que ver con ensaladas, con frutas pues igual, el exceso que sea un día. Por ejemplo, no que vamos a ir a
8 cenas navideñas y que todas las cenas navideñas nosotros vamos a tratar de consumir lo mismo. Siempre tratar de buscar, porque por ejemplo, en las cenas navideñas siempre todos, básicamente, gracias a Dios, pues tenemos un menú amplio. Traten de buscar lo más saludable dentro de ese menú y, por ejemplo, elegir quizás un alimento que sea con el que yo quiero hacer el desarreglo. Entonces, que no sea un desarreglo total. ¿Qué voy a comer? Si yo voy a comer de todo. Me voy a hacer una lomita de arroz, 2 pastelones diferentes, cerdo, pollo. No, elija una proteína, elija un carbohidrato, elija lo que tiene que ver con la parte de las ensaladas y con el alcohol, en el caso de esos pacientes, igual, preferir alcoholes en dado caso que vayamos a consumir y sobre todo sabiendo que si un paciente, aparte de hígado graso, ya tiene complicaciones asociadas al hígado graso, como una esteatohepatitis, que el alcohol realmente en ese caso, ni no pensarlo. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene como tal la enfermedad de hígado graso, el alcohol, consumo moderado, consumo de alcoholes de baja gradación y consumo de agua en conjunto con el consumo de alcohol. O sea, si el paciente va a tomar alcohol, por ejemplo, la proporción debe ser un vasito de agua por cada copita de vino que yo me tome. Me tomo un vaso de agua, me tomo una copita de vino, me tomo un vaso de agua, pero eso no quiere decir que no vamos a tomar una botella, sino que también tenemos que priorizar ahí un poquito. Yo lo que entiendo es un botellón por cada media botella. Sí. Mantener el paciente hidratado. Claro. ¿Qué recomendaciones le damos a un paciente que tiene dentro de sus antecedentes gastritis crónica? En este caso, ahí pues evitar todo lo que tiene que ver con la parte de alimentos ácidos, sobre todo. Tener mucho cuidado con los alimentos muy condimentados y con los alimentos ricos en grasa. Todo eso son alimentos de difícil digestión para el estómago y que luego pues entonces van a provocar que podamos tener algún tipo de complicación. El exceso de alimentos en este paciente, dígase darse una llenura muy grande, tenemos que tratar de evitarlo en estos casos. Porque obviamente pues lo que tiene que ver con la parte de la gastritis va a provocar en muchos casos un enlentecimiento del vaciado gástrico y si nosotros pues llenamos el estómago en exceso de alimentos, entonces el paciente va a empezar a presentar la sintomatología. Siempre lo preferible en ese paciente va a ser consumo, por ejemplo, de alimentos en pocas cantidades, no en excesos, tratar de no llenarse mucho para que de esa manera no presente problema. Y una recomendación muy importante es que si usted, por ejemplo, tiene su medicación, tiene su medicamento que el médico gastroenterólogo ya le ha recomendado que utiliza si presenta algún tipo de sintomatología, tratar de tenerlos ahí siempre cerca por cualquier situación que se pueda presentar en esos casos. Sí, porque los pacientes le dan incluso vacaciones a los medicamentos, a todo tipo de medicamentos. No se toman los medicamentos de la presión, ni del azúcar, ni los gástricos. Entonces ahí viene todo el descontrol en enero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese paciente que dejó todo? Puro problema. Sí, usted verá. Así es. Voy a culminar esas 3 preguntas que dije que le tenía a la doctora, ¿verdad? Con esta que estoy seguro que usted la ha escuchado muchas veces. Usted tiene un individuo que dice, yo no me voy a perder una fiesta, yo no me voy a perder una cena de la que me inviten, pero tú sabes lo que yo hago, me tomo un omeprazol primero. Exacto. Listo. Y no sé si, al igual que los colegas infectólogos hablan de los antibióticos, poder llegar a hablar de abuso del omeprazol y principalmente de sus inhibidores de la bomba de protones. El abuso de los medicamentos inhibidores de la bomba de protones básicamente es algo con lo que nosotros lidiamos como el pan nuestro de cada día, porque ya el omeprazol lo consiguen los pacientes hasta en el colmado. Entonces es un problema, sobre todo por el hecho de que a pesar de que el omeprazol es un medicamento que quizás tiene más bondades que maldades, sí tiene sus efectos a largo plazo que pueden provocarse. Sobre todo por el abuso de este tipo de medicamentos. Recordemos que incluso nosotros mismos como gastroenterólogos solamente pues utilizamos los inhibidores de bomba de protones de manera fija en casos muy aislados de reflujo persistente y ese tipo de cosas, que no es un
medicamento que nosotros utilicemos como un antihipertensivo que va a ser uso continuo hasta que el médico lo suspenda, sino que eso tiene su tiempo de uso. A través de lo que tiene que ver con el uso de omeprazol pueden venir múltiples consecuencias, como por ejemplo que por la inhibición del ácido del estómago que se provoca a nivel del mismo, puedan provocarse hasta pues alteraciones con lo que tiene que ver con la parte digestiva, sobre todo por alteraciones en lo que tiene que ver con la flora, con la flora bacteriana, que se supone que debe de estar ahí a nivel de todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, y que al inhibir el ácido del estómago, que es su hábitat natural, nosotros entonces la estamos maltratando, y ahí vienen complicaciones como el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, entre otras cosas. También están las complicaciones como tal asociadas al omeprazol, como por ejemplo déficit vitamínicos, como por ejemplo el déficit de vitamina D, fracturas óseas, entre otras cosas. Entonces realmente, a pesar de que, como le estoy mencionando, el omeprazol es un medicamento que tiene más bondades que maldades, realmente también tiene sus efectos, y si no tenemos indicación médica para utilizar ese tipo de medicamentos, entonces lo ideal es que no lo utilicemos. Existen otros tipos de antiácidos que son importantes quizás tenerlo en un botiquín de un paciente, pero omeprazol realmente tratar de dejarlo solamente para cuando tengamos una indicación médica del mismo. Bueno, ¿cuál es mi cámara? Escúchame, Juliana. Esta es mi cámara. Escuche lo que le voy a decir. Lo que la doctora Cáceres acaba de decir no es un consejo, es un mandato. No se puede automedicar con omeprazol porque tiene una serie de implicaciones sobre su salud, en perjuicio de su salud, y por eso no puede utilizar omeprazol siempre y cuando no esté indicado por un gastroenterólogo o por un médico que sea el que le trate algún padecimiento que usted tenga. Exacto. El omeprazol no es Superman, que lo va a salvar a usted de que no le dé dolor de estómago, de que no tenga reflujo. Es un medicamento que su médico lo administra bajo su vigilancia. Exacto. No usted. No tiene control usted de lo que de qué daño usted pueda producir. Es difícil, Farrington, mire, luchar con los pacientes, porque el paciente se lo toma y se siente bien. Entonces, cada vez que se siente una molestia, se lo toma y se siente bien. Wow. Tenemos también el otro superhéroe de la Navidad de los medicamentos que utilizan muy frecuentemente los pacientes, que es la loperamida. Viene la diarrea porque yo me pasé y ya no sé, comí mucha comida, mucho calentado y muchas cosas, entonces yo tengo diarrea, pero yo no quiero ir al médico. Entonces yo me voy a tomar una loperamida y me voy a parar la diarrea. Entonces, esa es otra complicación también que nosotros vemos muy frecuentemente, los pacientes que pues ya llegan complicados, con cuadros diarreicos complicados o con ya cuadros de sepsis a nivel abdominal por utilizar ese tipo de medicamentos para detener la diarrea. Recordar que la diarrea es un mecanismo de defensa del cuerpo de cuando hay algún proceso, ya sea infeccioso, viral, parasitario, bacteriano o una intoxicación alimentaria, del paciente eliminar los desechos que produce ese mismo efecto, ese mismo agente infeccioso. Y si nosotros pues evitamos que eso ocurra, pues entonces vamos a provocar problemas. Recordar siempre que ese tipo de medicamentos antidiarreicos están recomendados en pacientes que tienen tipos de diarreas específicos, que no son diarreas infecciosas, y que en ese tipo de pacientes es que nosotros recomendamos el uso de esos medicamentos. Incluso esos medicamentos no deberían de venderse así tan a la ligera como se venden realmente. Sí. Ok, doctora, yo fui entonces un paciente que me olvidé de lo que me dijo la doctora en la consulta y comí todo lo que quise, bebí todo lo que quise, me automediqué todo lo que quise. Entonces, ¿qué signos y síntomas el paciente debe de tener atención, de prestar atención, para no esperar una consulta, sino ir directamente a un área de emergencia por esos síntomas? Sí. Dolor abdominal persistente es básicamente el principal de esos síntomas, un dolor abdominal en el cual no hay una mejoría, fiebre,
muy importante esa parte. Náuseas y vómitos. Si tenemos náuseas y estamos vomitando y esas náuseas y vómitos no ceden quizás a una medicación, también eso va a ser importante para buscar ayuda. Las evacuaciones diarreicas, dependiendo también de la cantidad y de la frecuencia, más que nada, en la que estemos yendo al baño, y la característica sobre todo de esas evacuaciones. Si las evacuaciones son sanguinolentas, eso ya implica una evaluación urgente para ver qué es lo que está pasando en ese caso. Juliana, no pasa lo que siempre nos pasa. Se nos fue el tiempo. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo rapidísimo con la doctora. Muy rápido. Es que en las festividades todo se descontrola. La parte de neumología se descontrola. Nuestra parte cardiovascular. Los cardiólogos ven muchísimos casos en las emergencias de infartos, justamente por todo este descontrol, principalmente con la comida y con los alcoholes. Que el paciente comienza a hacer un consumo excesivo de todo esto, aprovechando las festividades. Nosotros vamos a ser y hay un descontrol policías total. de la salud, entonces. Sí, la policía. Con este podcast, claro que sí. Nos toca. Así mismo es. Agradecerle a la doctora por estar aquí con nosotros en el día de hoy, por toda esa información, esa orientación a nuestra población de Trivascular. Doctora, un mensajito final que nos tenga a los pacientes con fines de esta prevención de todos estos excesos ahora en diciembre. El mensaje principal en estos casos va a ser: el balance es la clave. El balance es la clave. Y los excesos son básicamente el desencadenante de los problemas. Entonces siempre vamos a tratar de vivir todo lo que tiene que ver con la vida en general, pero sobre todo todas estas festividades en balance. Tratar de, pues, nosotros tener que continuar las recomendaciones que, si tenemos una enfermedad, ya los médicos nos han otorgado, pero si no tenemos ninguna enfermedad, independientemente de no tener nada, pues también el balance va a ser beneficioso para que entonces posteriormente no seamos los pacientes que tienen que tener esa precaución ya de por vida. Sí, porque no es que no disfruten la temporada ni que compartan con la familia, sino que lo hagan de manera moderada. Exactamente. Así es. Ciertamente. ¿Dónde labora la doctora? ¿Dónde podemos encontrar a la doctora? Bien. Yo laboro en el Instituto Materno Infantil y Especialidades. Específicamente mi consultorio está en el Centro de Medicina Avanzada, que está en Bellaterra Mall, en el segundo nivel, en el módulo B9. Ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes. Bye bye.